años. Ya vemos la 1, 2, 3, ya camina 1, 2, 3 años. ¿Sí? Entonces, imagino que, bueno, realmente un poco más estamos armando todo eso. Ahora estamos pasando a la siguiente fase. Esta es la decisión mixta. La decisión mixta se va a caracterizar básicamente porque vamos a encontrar tanto dientes temporarios como dientes permanentes. Por eso que se denomina mixta. Hay una decisión mixta temprana y decisión mixta tardía. La decisión mixta temprana es cuando comienzan a evolucionar los dientes centrales inferiores permanentes. Entonces, una vez que haya una o dos piezas dentales permanentes solucionadas en una dentición temporaria, ya es una dentición mixta. ¿Sí? Y tardía es cuando hay la persistencia de uno o dos dientes temporarios una vez que el paciente tiene introduce a crecer el dedo. ¿Sí? Esa diferencia entre la dentición temporaria, una dentición mixta temprana y dentición mixta tardía. ¿Listo? Perfecto. La dentición mixta de transición se debe iniciar aproximadamente a los 6 años de edad. ¿Por qué? Porque a los 6 años de edad van a iniciar los primeros los sucesivos centrales inferiores. Y también reducción de los primeros molares permanentes superiores e inferiores. Entonces, con esa reducción de esas piezas dentarias vamos a encontrar el inicio de la dentición mixta temprana. ¿Ya? Reducción de la pieza 31 y 41. Para el 31, la 31 es el incisivo central inferior izquierdo permanente, ¿no? El 41 es el derecho. ¿Ya? Las piezas 16, 26, 36 y 46 está hablando de los primeros molares permanentes superiores e inferiores derechos e izquierdos respectivamente, ¿no? El 16 básicamente sería el primer molar superior permanente derecho. ¿Ya? Muy bien, eso se va a dar justamente como indica la diapositiva entre los 6 y 7 años de edad. Muy bien. Aquí tenemos un diagrama bastante interesante. Aquí hay dos modelos, un modelo superior de la dentición temporaria y un modelo inferior de la dentición permanente. Como se puede observar, claramente, hay una línea vertical anterior y una línea vertical posterior. ¿Qué quiere mostrar este dibujo? Simplemente la comparación en la cual se puede manifestar la distribución del arco. El arco temporario, como pueden observar, se toma en cuenta de una manera transversal desde la porción cervical del incisivo central temporario hasta la porción tangente de la cara distal del segundo molar superior temporario. Ese ancho es comparado básicamente a esa dimensión y llevamos esa dimensión básicamente a la arcada permanente. Como pueden ver, en la arcada permanente, una vez más, aquí estamos incluyendo la porción cervical vestibular del incisivo central superior permanente, ¿sí? Y en la cara distal, como pueden observar, ya se modifica. Ahora, ¿a qué se debe esta modificación? ¿Por qué? Por lo siguiente. 1. Este diente incisivo central temporario es vertical, ¿sí? No tiene inclinación, no tiene torque, no tiene típico. Significa que está en una posición 0, ¿sí? Vertical. ¿Listo? Y como pueden ver, el segundo molar simplemente muestra la porción distal, o sea, es el límite que mostramos. Cuando funcionan las piezas permanentes, lo primero que pasa, hay una modificación del tamaño. Pero sí, las piezas dentales permanentes son de mayor dimensión mesodistal y cervicoccisal que las piezas temporarias. Entonces, lo primero que va a pasar es que el incisivo central superior permanente va a demostrar una inclinación, un torque, ¿sí? Un torque positivo, ¿ya? Significa una inclinación de la corona hacia vestibular y una inclinación de la raíz hacia lingual. Eso se denomina un torque positivo. Más adelante vamos a explicar un poquito más de los torques, pero quiero que se quede con eso, un torque positivo, está inclinada la pieza dental, ¿sí? Y como está inclinada, pueden observar que se puede ver la porción vestibular acá de la corona mucho más prominente que de incisivo central temporario, por la porción inclinada, que está inclinada. Sin embargo, tomamos el mismo punto de referencia, la parte más vestibular de la porción cervical del incisivo central superior permanente. ¿Ya? Muy bien, nos vamos hacia la porción distal. En la porción distal, como pueden ver, esta línea básicamente está cortando
una posición interesante. Justamente se va a encontrar en el cuarto mesial, ¿sí?, del primer molar superior permanente. ¿Sí? En el cuarto mesial del primer molar superior permanente. Teóricamente debería coincidir la cara distal del segundo molar superior temporario con la cara distal del segundo premolar superior permanente. Este es el segundo premolar superior permanente que pueden ver acá. ¿Sí? Voy a marcar con un color. Miren. ¿Se puede ver? ¿Sí? Teóricamente debería coincidir con esto. ¿Ya? Pero no coincide. ¿Por qué ese fenómeno? Y grábense esto claramente. El diámetro mesodistal, ¿sí?, excepcionalmente el diámetro mesodistal de los molares temporarios, tanto superiores como inferiores, son mayores que las dimensiones mesodistales de los premolares permanentes. Una vez más, el diámetro mesodistal de los molares temporarios es mucho mayor que la dimensión mesodistal de los premolares permanentes. ¿Sí? Al ser una dimensión menor, obviamente, estos van a ingresar en el espacio requerido y, entre comillas, van a lograr ese pequeño espacio. Voy a marcar con rojo acá. ¿Sí? Va a sobrar ese pequeño espacio. Entonces, ese pequeño espacio, entre comillas, te da la libertad para que las piezas permanentes se puedan acomodar de una manera adecuada durante los movimientos de las piezas dentales y durante su reducción. ¿Sí? Entonces, esa dimensión es, como decimos, nuestra dimensión estándar, nuestra posibilidad de mejorar nuestra oclusión. ¿Qué pasa si perdemos una pieza temporaria, un molar, antes de tiempo? Exacto. O sea, sacamos un molar temporal, por decir el segundo molar, está muy callado, sacamos, inmediatamente se pierde el espacio y este primer molar puede invadir este espacio de esta manera. ¿Sí? Al invadir ese espacio perdido por una erupción prematura, causa la retención de la pieza permanente. Significa que el segundo premolar permanente no lo debe erupcionar y se erupciona en una mala posición. ¿Sí? Por eso es importante preservar las piezas temporarias hasta el momento de su exploración natural. ¿Sí? Los molares temporarios deberían expoliarse aproximadamente entre los 9 y 10 años de edad, máximo hasta los 11 años. ¿Sí? Hasta ese tiempo ese molar tiene que quedar en calidad bucal. Una vez más, como dice Rachel, si sacamos antes, va a perder espacio. ¿Listo? ¿Está claro? Perfecto. Aquí observamos una reducción temporal, una arcada temporaria. Como lo explicaba en la anterior clase, tenemos las piezas temporarias. Entonces pueden ver, se puede ver un desgaste bien marcado de los bordes incisales. Eso es normal. ¿Sí? Cuando vean un desgaste así en los niños, 4 o 5 años, es normal. Tiene que gastarse, tiene que haber ese desgaste. Si no hay ese desgaste, ya hay un problema cruzado, porque si tienes detalles no está chocando o algo está pasando. ¿Sí? Otro detalle importante, tienen que aparecer los pequeños diastemas. ¿Sí? Tienen que aparecer antes de reaccionar las piezas permanentes. ¿Aquí? ¿Por qué? Porque si tenemos a los 6 años las piezas, una arcada, piezas dentarias temporarias juntas, lo que va a causar es un seguro apiñamiento y maloclusión dentaria. ¿Sí? Seguro dice eso. ¿Sí? Ya te está avisando. De esa manera los ortodoncistas ya saben cuándo actuar con los tratamientos de ortodoncia, ¿no? Hacer una ortodoncia asertiva. Aquí podemos ver la llave, los caninos temporales, los molares, primeros y segundos molares temporales. ¿Alguien me dice qué escalón es? ¿Es un escalón recto, mesial o distal? Es un escalón mesial. Como pueden ver, ¿quién es un escalón mesial? ¿Qué clase de llave? ¿Qué clase de llave aparece? ¿Ya? Lo mismo del otro lado.
oclusión, pueden ver el desgaste de las piedras dentarias que tiene. La arcada superior, como pueden observar, vean los bordes incisales están claramente desgastaditos, ¿sí? Normalmente. En los inferiores causan lo mismo, el desgaste. Esta fotografía es tomada a un niño de 5 años. Sí, yo lo tomé, es muy complicado. Bueno, vamos a hacer esa práctica, yo creo que la siguiente, pero es la siguiente de fotografía para el trabajo final. Entonces van a ver que no es tan sencillo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tipo de decisión sería esta? Es el mismo niño. Mixta. Mixta. Mixta temprana. ¿Sí? Es mixta temprana al tener una o dos piezas permanentes dentro de una arcada temporal. Es una decisión mixta temprana. Como pueden observar, ahí tenemos la evolución de los dos incisivos inferiores, 41 y 31. Como pueden observar, se puede observar la famosa flor de lis, ¿no? ¿Sí? Flor de lis. Aquí está. ¿Sí? Aquí también podemos observar la arcada superior. La erupción parcial de los primeros molares permanentes. ¿Sí? La erupción parcial de los primeros molares permanentes. Ya estamos hablando de la erupción mixta temprana. Se puede ver claramente la característica del primer y segundo molar superior temporario. Como yo les indiqué, el primer molar superior temporario es muy similar a la función a lo que respecta al primer premolar superior permanente. ¿Sí? Entonces tiene que haberse desgaste. Aquí el desgaste obviamente es acá, como se puede observar, hay una restauración dentaria, aquí una pequeña cacha está formándose, ¿sí? Y hacemos las piezas superiores, ¿ya? Entonces eso es normal que encontremos. La arcada inferior, miren, el diámetro mesodistal de los temporarios, incisivos inferiores temporarios, es mayor al diámetro mesodistal de los incisivos laterales temporales, perdón, los incisivos centrales permanentes a los temporarios, ¿no? Se nota. Entonces, por eso se utilizan el espacio, por eso se utilizan los famosos diastemas. Ahí podemos ver las características de los molares temporales, ¿no? Es así como se ve la oclusión, cómo va cambiando, cómo va evolucionando. Ustedes, como futuros beneficios que van a manejar a altos niños, lo que primero que van a llevar a los van a ser niños, aparte de los familiares, ¿no? Análisis, evolución de los piedras dentarias. 2. Ver qué tipo de escalones. Escalón recto, mesial, distal de mollas. Y eso obviamente va a predecir si va a tener una maloclusión clase 2 o clase 3 molar de Angel, o va a ser una oclusión molar 1 de Angel. Eso hemos hablado en la clase. Simplemente volviendo a repetidas. ¿Ya? Muy bien, el ancho de la arcada. El ancho de la arcada, en esto se van a medir de la cara igual de una línea tangente a la cara lingual izquierda y derecha de la cara dental. ¿Sí? Entonces, esta posición, bueno, voy a marcar para que vean más sencillo. Ahí está. Entonces, desde acá hasta acá. ¿Sí? Ese va a ser el ancho lingual que se va a medir en las arcadas. ¿Se entiende? ¿No ve? De una tangente que va a ir por la cara lingual del molar izquierdo, una tangente que va por la cara lingual del molar derecho. ¿Sí? Esto se mide tanto en el superior como en el inferior. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? Muy bien. Entonces, esa va a ser la anchura palatina que se va a medir de un segundo molar al segundo molar temporal. No se confundan, no es un permanente, estamos hablando de temporal, vista. ¿Ya? Entonces, ese ancho, teóricamente, en condiciones normales, va a aumentar de 2,5 hasta 3 milímetros entre los 7 hasta los 15 años. Significa que a los 15 años la distancia de molar a molar del ancho se consolida, no crece más. ¿Sí? Pero no va a aumentar mucho más. ¿Sí? Una vez más, 2,5 a 3 milímetros. Entonces, con eso uno predice si va a haber suficiente espacio para que transfieran dentarias o no. Algunos de ustedes habrán observado cuando tomaron impresiones, tienen sus modelos, ven que sus dientes no entran en su arcada. Dicen, ¿por qué no entran? ¿Sí? Hay dos fenómenos, ¿no? Un fenómeno bastante interesante
gestante es posiblemente que haya infecciones prematuras. Uno. Dos, que haya celebrado la cara estrecha de su mamá, la cara dentaria, y las piezas dentarias grandes de su papá. ¿Sí? Entonces hay esas variantes que vamos a observar. Entonces ya nosotros, teniendo en cuenta eso, podemos, entre comillas, predecir lo que puede pasar, como magos, ¿no? Pero esto basado obviamente en estudios que realizamos. En esos estudios, ¿ya? Miren, si la anchura de la cara lingual mesial al distal del segundo molar temporario es menor a 31 milímetros, escuche bien, a 31 milímetros, 3 centímetros con 1 milímetro, en dentición mixta, ¿sí? E indica a ojo cerrado que esa cara tiene falta de espacio, por ende va a tener apiñamiento y maloclusión dental. ¿Sí? Eso es una regla general. Una vez más, cuando el ancho de la cara lingual del segundo molar temporal izquierdo al derecho es menor a 31 milímetros, ¿sí? Es menor, estamos hablando de falta de espacio y apiñamiento y maloclusión dental seguras. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí hablamos de la diferencia de tamaño entre los dientes. ¿Sí? Los dientes posteriores permanentes mesolistalmente son menores que los temporales. Hemos hablado, ¿cuáles? Los premolares. Los premolares mesolistalmente son de menor dimensión mesolistal que los molares temporales, que son de mayor dimensión. ¿Sí? Eso dice la primera estrofa. Y bueno, pues luego la segunda dice el espacio disponible, o the leeway, como lo pueden observar, que es el espacio que se va a encontrar entre la cara distal del canino temporario y la cara mesial del primer molar permanente. Una vez más, el espacio disponible de leeway es el que se va a encontrar entre la cara distal del canino temporario y la cara mesial del primer molar permanente, ya sea superior o inferior. ¿Sí? Este es el famoso espacio de leeway. Ese espacio de leeway, los temporales medidos en total, llega a 47 milímetros, medidos mesodistalmente. ¿Ya? Ahora, de los permanentes, esos de los temporales. De los permanentes llega a 42.2 milímetros. Significa que tenemos una diferencia de 4.8 milímetros. O sea, si erupciona la pieza dentaria, te da tiempo para que la pieza se pueda acomodar. Te da, por ejemplo, esto obviamente dividido entre 4, ¿no? 1.3 para cada cara, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, para ir, entre comillas, acomodándose la pieza dentaria en condiciones normales. ¿Sí? Aquí podemos ver el ejemplo claramente. Entonces, voy a marcar. De esta cara a esta cara, ¿sí? El espacio disponible de leeway, de la cara distal del canino temporario a la cara mesial del primer molar permanente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Que una vez que se reemplacen los molares temporarios, puedan funcionar sin ningún problema los molares permanentes. Como pueden ver, en condiciones normales hay la absorción de las raíces, se exfolian los molares temporarios y erupcionan los premolares permanentes. Miren, sale el primer premolar, se acomoda, el segundo premolar se va acomodando y todavía le queda un pequeño espacio, como os indiqué. Una vez que erupciona el segundo premolar, hay una ley de una fuerza hemodinámica de la sangre, lo cual hace que el primer molar que está distalizado se vaya meselizando y acomodándose perfectamente en el cara. Muchos me dicen, ¿no? Papás especialmente, ¿no? ¿Por qué mi hijo no tiene una buena oclusión? Bueno, no han sido sus dientes, han hecho exodoncias prematuras, cosa que han intervenido en una oclusión, entre comillas, adecuada que tenía el paciente. Entonces, si ustedes manejan claramente los tiempos, tienen la edad de erupción. Cuando erupciona el segundo premolar, estamos hablando entre los 10 y 11 años, básicamente el molar va a tener el tiempo suficiente para acomodarse. ¿Sí? Y esta acomodación va a ser gracias a la oclusión de los primeros molares superiores que los inferiores. ¿Sí? Entonces, todo tiene un motivo. ¿Qué les puedo decir? Esta ley de la anatomía de erupción y la oclusión es pues universal. Y para eso estamos en este momento, ¿no? Para entender eso.
La labilidad incisal. ¿Qué significa una labilidad incisal? Si los segundos molares permanentes, escuchen bien, erupcionan antes que los premolares, me dejo entender. Aquí tenemos el germen de la pieza permanente, el segundo molar, ¿no? Permanente. Erupcionan estos molares antes que erupcionan los premolares, ¿sí? Hay grandes posibilidades que se produzca una maloclusión dental. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando hay una erupción tardía y la absorción tardía de los molares temporarios. Entonces, ustedes saben que los molares van a exfoliarse entre los 9 y los 11 años. Pero ustedes ven que no está exfoliándose en los molares temporarios. Y ya ven que está formándose la erupción de los segundos molares permanentes, como en este caso. Aquí pueden observar ya los segundos molares exfoliarse de esa manera. Entonces significa que tienen que realizar inmediatamente una extracción de los molares temporarios. ¿Sí? Motivos pueden ser porque han recibido mucha colonización de los molares temporarios. Hay actualmente muchos padres de familia que muy conscientes llevan a sus hijos cada 6 meses al dentista y cada 6 meses florizan. Entonces estas piezas dentales ya tardan en realizar la resorción. Es más, son bastante, no se carean obviamente y duran mucho más en las caras. Pero eso también lleva otra cosa que no se trata de las raíces. Entonces ya ven la edad. Ustedes ya ven la radiografía, ¿no? Momento de extracción de molares de papa, extraen y los molares se extruyen. ¿Sí? Muy bien, con esto vamos a terminar. Podemos ver la arcada superior y la arcada inferior. Como pueden observar, canino, primer y segundo premolar, perdón, canino, primer y segundo molar temporarios de color beige, ¿no? ¿Qué color es? Chicas, ayúdenme, ¿qué color es? Ya. Ya, digamos. Rosado claro. Álvaro, ¿qué color es? No sabe. Martín, ¿qué color es? Ignacio, ¿qué color es? No ve nada ahí. Ahora se van a dar cuenta. ¿Qué color es? No te quiero reconocer. Color piel. Exacto, palo de rosa, ¿ya? Dense cuenta, los chicos no reconocen sus colores. No nos damos cuenta. Sí, pero las chicas sí pueden hacerlo, ¿no ven? Entonces, vean la gran diferencia que tiene la ventaja diciendo. Eso es algo también con los vecinos. Muy bien, palo de rosa. ¿Este qué color es? Álvaro. Amarillo. Debe ser. ¿Qué color es? Mostaza. Palo de rosa, mostaza. ¿Ya? Entonces, palo de rosa representa al canino temporario, primer y segundo molar temporal. Como pueden observar, ese ancho de arcada, entre comillas, es más amplio. Pero el color mostaza que pueden observar son las piezas permanentes. Claramente se puede observar que las piezas que reemplazan los molares permanentes son de menor dimensión. Una vez que funciona, los molares acortan el arco, especializando los primeros molares permanentes. Y aquí vemos la importancia de la formación de lo que se denominan los diastemas. ¿Sí? Una vez más, graben en su cabeza, no se olviden, vean a los niños de 5 o 6 años, están cambiando sus piezas permanentes.
no tiene diastemas, ese niño o niña seguramente va a tener una malnutrición severa. ¿Sí? Porque no desarrolla los arcos. Ojo, ¿por qué no desarrolla los arcos actualmente? He visto muchos casos de estos actualmente, porque comen mucha comida suave, mucho dulce, panqueques, hostias, pastillas, gelatinas, nada duro. Entonces, ¿cómo no comes nada duro? No necesitas usar la cara. La cara se va echando y no se desgastan los goles y si sales. Es por eso que los niños deberían comer cosas bastante fibrosas, tostado, cosas que ya no hacen muchas, ¿no? Para que desarrolle su alcalde. ¿Entienden, güey? Los diastemas se forman por la necesidad de que reduccionen las piedras permanentes y se disolven adecuadamente. Pero si no hay ese trabajo de obstrucción, lastimosamente, esto se va perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos vamos a quedar, por favor. La lista de este lado, ¿de dónde?